Estábamos viendo este ejemplo de cómo se utilizan los ensayos clínicos. En este ejemplo sí eh, dividen a los voluntarios en 3 grupos, uno con el fármaco conocido, analizan el nuevo fármaco y aquí sí incluyen de todos modos el grupo placebo. Y como que idealmente, y a lo mejor se obtendrían como más información, hacerlo así, tener como un control negativo y un control positivo. Pero sí, pues aquí sí depende de la ética, como decían sus compañeros, si el grupo en estudio son pacientes que están esperando, enfermos y pacientes que están esperando recibir un tratamiento y se les trata con un placebo, pues sí, sí es poco ético. Pero sí, de hecho, pues se sacaría mucha más información tener así repartidos los grupos. En estos estudios se utiliza la técnica de enmascaramiento, también tal vez ya han oído hablar. Antiguamente a mí me enseñaron como que era técnica de ciego y hablaban de doble ciego, de simple ciego y triple ciego. Como para evitar este término, como para hacer alusión a personas invidentes, se utiliza ya actualmente el término de enmascaramiento. Es enmascaramiento simple, enmascaramiento doble o enmascaramiento triple, aunque, bueno, y en lo que leímos en inglés que hablan de blind, pues es el mismo término. Y todavía en español se sigue utilizando como ciego, técnica de ciego. Y bueno, esto es como para evitar sesgos y esto de que el paciente esté esperando y confiado a que se le esté dando un tratamiento real, pues como veíamos puede contribuir a que se obtenga cierta respuesta. Entonces, en los estudios clínicos, el paciente no sabe qué es lo que se le está dando. Para evitar esto, cuando el paciente es el único que no sabe, se conoce como enmascaramiento simple. Cuando el paciente ni el médico o el personal que está administrando directamente el tratamiento, ninguno de ellos saben cuál es el tratamiento real. Y entonces se habla de enmascaramiento doble. En muchos de los estudios son de este tipo, es de enmascaramiento doble. Ni el paciente ni el personal que está administrando directamente conocen cuál es el tratamiento real. Y entonces, pues ahí se evita de que a lo mejor si el médico sabe que no se está dando un tratamiento real, a lo mejor como que predispone también un poco la respuesta. Y así, pues, si el médico tampoco lo sabe, hay menos este sesgo. Y bueno, hay otro que es el enmascaramiento triple, donde ni el paciente, ni el médico, ni siquiera el que analiza los resultados sabe cuál es el tratamiento real y cuál es el placebo. O los controles, igual esto se maneja en controles. Ninguno de ellos lo sabe. Entonces puede manejarse el tratamiento como tratamiento A, tratamiento B, tratamiento C. Y ninguno de ellos eh, saber de qué se está. Igual a la hora de hacer el análisis, pues simplemente se va a manejar como A, B y C y ya sin que tampoco tenga como una predisposición el que está analizando los resultados para interpretarlos y así nada más decir, bueno, aquí el tratamiento A fue el mejor y hubo una diferencia muy clara o el tratamiento A fue igual al B y hubo una diferencia muy clara con respecto al tratamiento C. Y bueno, alguien sí debe saber qué es el tratamiento A, B y C. Entonces ya que se tengan todos los resultados, pues ya decir, bueno, el tratamiento A era el fármaco, el B era el nuevo fármaco y el C era el placebo. Y entonces ahora sí, pues interpretar correctamente esos resultados. Bueno, esta iba antes. Esta es un ejemplo de esto.
estos resultados vienen en un estudio, en ese artículo estaban comparando la acupuntura, hablan de una acupuntura real con otros tratamientos, un tratamiento farmacológico, el albuterol, un placebo y sin intervención. Y aquí, según este estudio, se dividió en 4 grupos, un grupo ni siquiera se le hizo nada. Creo que esto estaban analizando no me acuerdo si era algo de la presión arterial, no recuerdo qué es FEB, pero bueno, aquí con el tratamiento farmacológico pues se observó, como ven, una diferencia significativa, estadísticamente significativa con Maestro, respecto a los otros grupos. Sí, una disculpa que le interrumpa. sí, dime. Le quería comentar si podría iniciar la grabación porque a nosotros no nos permite iniciarla en este Ah, proceso. sí, a Bueno, ver, ya le dimos, pero no la permite. no deja ver. Y es que a mí también ahora me parece diferente. A ver, ya le apreté ahí, se supondría que ya está, pero no veo que indique que está grabando. No, ahora no nos deja. La verdad, solo me sale No, como opción pendiente. pero ¿por qué será? Siento como que le hicieron alguna modificación. Me aparecen diferentes los. Ah, ahí está. Creo que ya se inició. Ya Sí, se ya. inició, tardó, pero ahí está. A ver. Gracias, maestro. Sí, no, de nada. Bueno, ahí está. Así se pueden ver nuevamente la presentación. Sí, Sí se ve. Bueno, les decía, este es un estudio real, está publicado en un artículo y en él observaron que con el tratamiento farmacológico, con el albuterol, hubo una diferencia significativa en la respuesta que estaban observando. Y en cambio, el placebo, la acupuntura y sin intervención, sí se observó una respuesta, pero como ven, en todas es similar, aunque incluso con el placebo 7.5, 7.3, en realidad no hay diferencias significativas entre los estos 3 grupos. Y aquí, bueno, es un tipo de acupuntura y el albuterol. Entonces, es nada más para mostrar la práctica de estos grupos, de estos análisis, de estos estudios clínicos. Y bueno, estas como se dividen para los estudios clínicos, lo que corresponde a las fases. En lo que van variando, se hacen estudios muy similares, pero lo que van variando es el número de voluntarios. Para la fase 1 entre 20 y 50, para la fase 2 entre 100 y 300, en la fase 3 ya se habla de cientos y miles, y ya la fase 4 es cuando se comercializa, cuando sale al mercado y se libera el producto. Y aquí sigue habiendo la farmacovigilancia. En todos estos hay una vigilancia pues, de todos los síntomas. Usualmente en la fase 3 todavía aunque ya son cientos y miles, bueno, es todavía el control muy directo. Ya son muchos pacientes y entonces más bien tienen que estar reportando lo que observan. Todavía cuando se hace de pocos voluntarios, incluso algunos de ellos pueden ser llevados a cabo en un hospital y seguir ahí la evolución tanto de la eficacia, hablando de los efectos esperados con la administración farmacológica y de todos los efectos adversos. Entonces, en las primeras fases, pues se hace un seguimiento más directo. Y ya después, pues sí, el seguimiento a los pacientes es desde su casa. Entonces, sí, de algunos cientos o miles en la fase 3 y acá ya se habla de farmacovigilancia en la comercialización, que en México es
el reporte, tanto por el médico como por el paciente, el reporte de todo lo que observan, tanto efectos adversos como efectos a la salud, se hace a la COFEPRIS, que es la que se encarga de la regulación de todo esto y la observación. Y esto pues se hace un reporte a nivel internacional también a la misma empresa que está produciendo el medicamento. Aquí si hay algún problema serio, y hay muchos fármacos, muchos ejemplos que están en estos casos, que el medicamento sale y está en el mercado a veces hasta años y luego se empieza a relacionar con algún efecto, sobre todo cuando es grave y se retira del mercado. Entonces la empresa lo modifica, le modifica algo en su formulación, incluso a veces en la estructura química y hacen una preparación diferente. Vuelve a pasar, tiene que volver a pasar por las fases de estudio, sale nuevamente al mercado y sigue en vigilancia. Entonces, por eso hablábamos de que a veces pues esto tarda muchos años, que se tiene que seguir vigilando cuáles son estos efectos. Sí, aquí sobre todo en cuanto a la seguridad. Bueno, no sé si tengan algún comentario en cuanto a los efectos placebos y al... Ah, le moví a la pantalla, más bien quería verlos a ustedes, pero dejé... Ahí está. Y entonces, no sé si tengan algún comentario, si no, vamos a comenzar a hablar de una clasificación y de los efectos indeseables o efectos adversos. Bueno, aquí como definición, pues efectos indeseables sería todas aquellas consecuencias de la administración de los fármacos que no se esperan. Algunas son simplemente indeseables, pues no se espera que suceda, no, a veces van acompañadas, pero no se desea que suceda, y a veces sí se espera, más bien no se desea que suceda, y algunos son considerados adversos porque realmente son graves. Hay una clasificación de estos efectos adversos en 4 tipos: tipo A, B, C y D. En los de tipo A se les considera predecibles. Ahí vamos a hacer una distinción, aunque después llegan a confundirse los efectos colaterales, los secundarios y los toxicológicos. En los efectos tipo B están los impredecibles, están las alergias, la intolerancia y la idiosincrasia. Los de tipo C son los crónicos, que se presentan sobre todo por administración prolongada, y los tipo D o retrasados, que se presentan incluso tiempo después de que ya se ha dejado de administrar el medicamento. Los tipo A son predecibles porque son como características muy estudiadas del mecanismo de acción del fármaco. Tienen que ver mucho con el mecanismo de acción, entonces se puede predecir que otros efectos, aparte del efecto esperado, del efecto terapéutico, se pueden presentar. Y muchas veces van acompañándolo a la dosis terapéutica a la que se presenta el efecto del efecto terapéutico, se presentan también estos efectos predecibles, sobre todo los colaterales y los secundarios. Los efectos toxicológicos se presentan a dosis superiores a la dosis terapéutica. Los efectos impredecibles también suelen presentarse a la dosis terapéutica, pero aquí más bien tienen que ver con características propias del paciente, como son las alergias. Pues, generalmente los de tipo B impredecibles son menos frecuentes y a veces se notan algunos de ellos incluso hasta la fase 4, hasta los estudios de fase 4 se empiezan a observar
porque cuando se habla de pocos voluntarios en los estudios clínicos, muchas veces no se aprecian estos. Y bueno, los de tipo C, que serían los crónicos, pues ya es una administración prolongada. Algunos fármacos tienen que administrarse por tiempo prolongado, entonces son en los que pueden presentarse estos efectos. Y bueno, los de tipo D que se manifiestan incluso mucho tiempo después, pues estos sí son efectos que se notan incluso años después de que se ha administrado el fármaco. Bueno, vamos a ver algunas características de los predecibles. Tiene relación con las características del fármaco. Y en estos están los efectos colaterales. Hablamos de efectos colaterales a esos efectos que se presentan como una consecuencia directa del mecanismo de acción. Del mismo mecanismo de acción que presenta el efecto deseable, ese mismo mecanismo va a producir el efecto colateral y usualmente se manifiesta en otro órgano. Este efecto se presenta a dosis terapéuticas. Por ejemplo, la aspirina, aquí está, les puse todo la ruta de síntesis de las prostaglandinas. Aquí tenemos a las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, algunos de los efectos fisiológicos es que producen y se les responsabiliza del dolor, fiebre y de la inflamación. Pero también tienen algunos otros efectos fisiológicos deseables. Por ejemplo, este es uno de ellos, protegen a la mucosa gástrica. Esa es una de las funciones también de las prostaglandinas. Entonces, las prostaglandinas producen efectos adversos, pero también producen efectos benéficos. Lo que hace la aspirina es inhibir esta ruta de síntesis. Si ven aquí, estas serían las prostaglandinas que tienen estos efectos. Y bueno, se sintetizan varias prostaglandinas intermediarias. La enzima clave aquí es la ciclooxigenasa. A partir del ácido araquidónico, que es un derivado de los fosfolípidos de membrana, con esta fosfolipasa A2, se sintetiza el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, por acción de la ciclooxigenasa, hay dos tipos, la 1 y la 2, que después, esto lo vamos a ver, actúan sobre esta ciclooxigenasa y entonces inhibe enzimáticamente, inhibe esta enzima. Y entonces deja de producirse dolor, fiebre e inflamación, que sería el efecto deseable. Por ejemplo, nos torcemos un tobillo y nos administran aspirina. Y bueno, se nos va a quitar el dolor y a lo mejor la inflamación. O tenemos fiebre y también una aspirina puede funcionar para esta fiebre, porque está inhibiendo la síntesis de prostaglandina. Pero resulta que también se están inhibiendo las prostaglandinas que protegen a la mucosa gástrica. Entonces, el efecto deseable pues va a ser, por ejemplo, la analgesia, pero el efecto colateral va a ser la irritación gástrica. Es el mismo mecanismo, pero en diferentes órganos. Aquí si nos dolía el tobillo o nos dolía una muela, pues ahí va a ser el efecto deseado. Y la irritación gástrica sería en otra parte del organismo, pero por acción del mismo mecanismo, solo que en otra parte del organismo. Esos son los efectos colaterales. Maestra, Sí, estos efectos se van a presentar siempre. y estos se presentan siempre como una consecuencia. Aquí pues la intensidad dependerá de un poco de la susceptibilidad también del paciente, pero es algo predecible que esto puede ocurrir. De hecho, es una de todos estos fármacos que pertenecen a esta categoría, es algo que se, que se asume que va a suceder. Y entre más prolongado sea el tratamiento con aspirina, pues esto va a ser más intenso. Por ejemplo, a lo mejor si nos tomamos una aspirina y nos quita el dolor, no se note, pero sí produjo cierta irritación por esta falta de protección gástrica. Si ya existe el antecedente de que el paciente tiene
problemas de irritación gástrica, problemas a lo mejor de hasta de ulceración o de gastritis, esto pues va a incrementar esta irritación, pero sí lo van a producir aunque el paciente no tenga nada. Va a producir esta irritación. Lo que sucede es que si dejamos, si a lo mejor si nos tomamos una aspirina un día, nos quita el dolor y ya no volvemos a tomarla mucho tiempo, pues el organismo alcanza a reparar y no hay una manifestación clara de esta irritación o de esta falta de protección que va a suceder en un momento y a lo mejor puede que tengamos esa molestia temporal o a lo mejor ni siquiera lo notamos porque el organismo lo alcanza a reparar. El efecto colateral sería cuando se manifiesta, cuando por haya algún antecedente o por estarla consumiendo de manera reiterada, pues se alcance a notar esta falta de protección en la mucosa gástrica. Sí,